Los economistas estadounidenses que ganaron el premio Nobel de Economía, y también son británicos, tienen la preocupación o mencionan que la causa de la diferencia entre países pobres y países ricos está simplemente en el gobierno. Consideran que el pasado histórico de esos países es lo que les ha llevado a esta desgracia que están viviendo. Pero en realidad, el pasado histórico de nuestros países es mucho más importante y más vigoroso que el pasado histórico de grandes potencias como Estados Unidos, donde, por ejemplo, en el Ecuador podemos decir que nuestro pasado histórico incluye ser parte del imperio de los incas, ser parte del imperio español, que era el más grande imperio transoceánico de la historia, con una sola lengua, una sola religión y una sola moneda, y además ser parte ahora de el imperio norteamericano, porque somos parte de su patio trasero. No reconoce aquella investigación que el problema fundamental que existe en nuestros países es las élites, aunque se señala que es uno de los factores más importantes. Las élites en nuestros países, desde la época de los conquistadores españoles hasta la presente, han sido familias, y estas familias se han convertido en clanes mafiosos. Los pocos gobernantes que han sido elegidos de manera especial o de forma casual, como Rafael Correa, Lula y otros, se encuentran en la lista de aquellos gobernantes que en América Latina no pertenecían a estas élites. Desde la época de la colonia, el principal problema que han tenido las élites es el concepto con el que viven. Ya en la época de la España se decía que las élites podían hacer lo que les daba la regalada gana en América Latina porque Dios estaba muy arriba y el rey estaba muy lejos. Hoy, desde mis amigos que son rectores de las universidades, desde las personas que conozco y son cercanas, se convierten en individuos inaccesibles, que no se comunican, que no se les puede llegar siquiera a saludar, porque viven en palacetes, comenzando por la universidad y terminando en cualquier ministerio o gobernación provincial o municipio, donde son inaccesibles. Más aún, ahora que estamos viviendo este conflicto interno armado y no pueden pensar en otra cosa sino que tanto ellos como sus familias, inclusive su perro y su gato, pueden ser víctimas de esta ola de delincuentes desalmados que han aparecido debido a la guerra al narcotráfico. En esta guerra y narcotráfico, que en Ecuador se llama conflicto interno armado, tiene la particularidad de que ha convertido a los funcionarios públicos en individuos, en objetivos. Y estos objetivos son, indudablemente, personas que están en riesgo porque simplemente desempeñan un cargo público. Inclusive, cualquier persona que aparezca en la televisión, tenga fama o tenga dinero, puede fácilmente convertirse en un objetivo de la delincuencia, como a su vez cualquier persona, sea A, B, C o Z, que se encuentre en el barrio y que por casualidad pueda ser un individuo cercano o vecino de un delincuente, también puede ser objetivo de estos, digamos, narcotraficantes o microtraficantes que quieren apropiarse de este país. A su vez, también usted o yo podemos ser
individuos que van a penar en las cárceles de Ecuador, debido a que la justicia en Ecuador es la justicia más corrupta del mundo desde hace muchos años, y esta justicia más corrupta del mundo puede convertirle a usted en un preso sin tiempo límite de permanecer encerrado, debido a que el juicio puede tardar y ser indefinido. Prácticamente los que pueden salir son aquellos que pueden pagar, entre comillas, o la fianza o los que pueden pagar sobornos. En estas circunstancias, nuestros funcionarios públicos, nuestros candidatos a políticos, lo que quieren es verse entre la fama y la protección del Estado a sus familias y a ellos mismos. Y esto significa que no quieren ni entender, ni escuchar, ni saludar, ni acercarse a cualquier otro ecuatoriano. Rafael Correa quebró durante 10 años esta norma, este comportamiento, y durante las sabatinas se acercaba a su pueblo, visitaba lugares distantes, comarcas, ciudades, pueblos, y en esos lugares hacía unas reuniones en las que participaba él, sus ministros, sus funcionarios, y en este caso, ellos estaban obligados a dejar esa envoltura plástica, esa pantalla de vidrio que los alejaba del pueblo, y tenían que acercarse a los malolientes, a los feos ecuatorianos, y tenían que sentarse cerca de ellos. Rafael Correa, a su vez, mostraba, como se dice, el pecho a las balas. Cualquier individuo de esas reuniones sabatinas podía un día sacar una pistola y matarlo. A su vez, se atrevía a montar en una bicicleta y a recorrer las carreteras del Ecuador, donde en cualquier curva podía estar un sicario, un asesino que terminara con su vida. Este gesto de valentía nos mostró por primera vez a un presidente y a un funcionario público valiente, porque desde los asambleístas, los prefectos, concejales, consejeros, esos ministros, esos empleados de libre nombramiento y remoción, son ahora la esencia misma de la cobardía de los ecuatorianos. Una cobardía que ya nos llevó a perder territorio frente a Colombia, ya nos llevó a perder territorio frente a Perú, y que ahora nos está regalando a los Estados Unidos. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa pretende en la próxima consulta popular regalar ya no solo Galápagos, como lo hizo Guillermo Lasso, sino todo el Ecuador a los Estados Unidos. Y para eso pretende quitar una ley que prohibía las bases extranjeras en este país y traer a los norteamericanos a ocupar Ecuador como ocupan Guantánamo. Esto no solamente que es un acto de entrega de un vende patria, porque así se denominan históricamente aquellos individuos que sin pena ni gloria entregan territorios de su país a otros países o potencias extranjeras, sino que además le convierte a Daniel Noboa no solamente en un vende patria, sino que además nos convierte a los ecuatorianos en los nuevos habitantes de una nueva colonia norteamericana, como lo fue y lo es Puerto Rico, lo cual de todas maneras es en realidad
algo que nos convierte a los ecuatorianos en presa fácil, encarnada, para que Estados Unidos caiga en la trampa y nosotros, los latinoamericanos, tengamos justificadas razones para invadir ese país y para poner gobernadores, presidentes, senadores, representantes y más funcionarios, porque ahora, gracias a esta entrega con las piernas abiertas de este denominado la patria ecuatoriana, somos los esclavos, los sumisos que entregan sus riquezas naturales, su fuerza de trabajo a Estados Unidos y que además, pero al mismo tiempo, somos los que estamos obligados a invadir Estados Unidos porque este gobierno, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, 3 gobiernos impuestos por la embajada norteamericana, antes con Kirkpatrick y ahora con el embajador Brown, nos han convertido en emigrantes ilegales, porque en Ecuador las máquinas, la expansión de la agroindustria, la pobreza en los barrios miseria y la falta de empleo nos han convertido en migrantes y somos individuos que estamos en la obligación moral con nuestros seres queridos de emigrar a Estados Unidos para poder enviarles remesas, porque Estados Unidos se ha convertido en nuestra principal fuente de trabajo y de ingresos económicos, sea de forma legal o sea de forma ilegal. En Estados Unidos, los ecuatorianos podemos inventar formas de trabajar. La diferencia está en que ahí podemos vender cualquier cosa, podemos trabajar en cualquier cosa, que siempre seremos bien recompensados. Mientras que en Ecuador, salir a hacer un trabajo informal en las calles, adivinar al día siguiente qué hacer, qué comer, qué se puede tener y qué se tiene que perder, es el pan nuestro de todos los días. Así que usted, ecuatoriano que va a votar en las próximas elecciones, tiene que ser consciente, tiene que tener conciencia histórico-cultural. Esto significa, tiene que recordar que desde que somos república, los terratenientes, los banqueros, los oligarcas y ahora los narcos y los políticos de profesión se han vuelto nuestros chupasangre, y tiene que recordar que en este momento nosotros estamos viviendo años de tragedia como se vivió después de la revolución de Eloy Alfaro y ahora después de la revolución de Rafael Correa. Pero además también tenemos que recordar que estamos viviendo años de tragedia después de la llegada de las pestes con los conquistadores españoles, de la gripe española y la peste bubónica, la fiebre amarilla y la malaria, y ahora estamos viviendo las secuelas del COVID-19, la peste que llegó a abarcar más rápidamente todo el planeta Tierra en toda la historia. Al mismo tiempo tenemos que recordar que nosotros
somos parte, somos el escenario de una guerra en la que América Latina se enfrenta a Estados Unidos en dos lugares. El uno es en la frontera sur de los Estados Unidos, donde somos víctimas de la denominada guerra migratoria, y en todo el continente latinoamericano, donde somos víctimas de la denominada guerra al narcotráfico, que en el Ecuador se denomina conflicto interno armado. Muchas gracias.